Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Turno de Réplica. Como seguramente todos ustedes saben y recuerdan, el 9 de mayo de 2006 se intervenía a Afinsa Bienes Tangibles. Las acusaciones de la Fiscalía contra sus directivos eran terribles, son terribles. Estafa, administración desleal, blanqueo de capitales, insolvencia punible. Hace ya más de 5 años de esa intervención, del día de esa intervención, y son muchos los interrogantes que rodean aquellos hechos que dejaron en la ruina a más de 190.000 clientes de la empresa intervenida y que han derivado en un proceso concursal que ha llevado a la empresa a liquidación. Para responder algunas de esas preguntas, de esos interrogantes, contamos hoy con la presencia de don Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa, a quien yo quiero agradecer que haya tenido a bien participar y venir a Turno de Réplica para responder a aquellos interrogantes, a aquellas preguntas que seguramente miles de sus clientes están deseando escuchar respuestas. Por una parte, porque no han sido muchas las ocasiones en las que él ha intervenido en público, la prensa se ha interesado muy poco por nuestro tema, y en aquellas entrevistas en las que ha aparecido, pues o bien se ha dado una información sesgada o manipulada, o información simplemente a medias, carente de fondo y de contenido. De manera que, como digo, buenas tardes, señor Cano, muchísimas gracias por su presencia en Turno de Réplica. Muy buenas tardes, Mila. Soy yo el que está agradecido por esta invitación tan amable que me ha cursado y estoy encantado de estar en este canal, que realmente es un soplo de aire fresco para la información de nuestra causa a todos aquellos afectados por la misma. Señor Cano, como acabo de decir en la introducción, Afinsa está ahora mismo en un proceso de liquidación. ¿Cómo nace un déficit patrimonial que acaba llevando a la empresa a concurso hasta agotar todas las fases del procedimiento concursal y llevarla a la liquidación? ¿De dónde nace ese déficit patrimonial real o fabricado que lleva a la compañía a la situación en la que está en este momento? Es realmente una pregunta muy importante. Quizás sea la primera vez en la historia del derecho español que una empresa entra en concurso y se liquida sin que exista realmente déficit patrimonial en ella. La empresa no se liquida porque haya déficit patrimonial. El único déficit patrimonial que se ha presentado es un déficit patrimonial inventado por los administradores concursales, falso, que parte de unas premisas falsas, acreditadamente falsas. La empresa no ha entrado en lo que antes se llamaba suspensión de pagos y ahora concurso porque tenga déficit patrimonial real. Ha entrado en concurso y se está liquidando porque el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a resultas de la querella interpuesta por la Fiscalía, que a su vez trae causa del informe presentado por la inspectora señora Yabar de la Agencia Tributaria, entiende que nuestra compañía realizaba un negocio defraudatorio masivo al dedicarse a la captura, a la captación de pasivo sin estar habilitado para ello, y decreta consecuentemente un sobreseimiento de pagos, una suspensión de pagos cautelar por orden judicial. Por lo tanto, ante una orden tan taxativa de un juzgado de esa relevancia que prohíbe a la empresa cobrar el objeto de sus ventas y vender absolutamente ninguno de sus productos, no hacer frente, por lo tanto, a sus compromisos y al desenvolvimiento normal de su actividad, la compañía entra en concurso y, por diversas vicisitudes que, si lo desea, podemos analizar, finalmente en liquidación. Hay una pregunta que sí me gustaría hacerle, porque yo tengo la impresión de que todo este embrollo, que sea esta madeja que se ha creado en torno a la intervención de Afinsa, está muy directamente relacionada con el producto que Afinsa vendía y que nosotros los clientes comprábamos, que era la filatelia, con el valor de la filatelia, con la autenticidad
o falsedad de la filatelia. Entonces, a mí me gustaría reconducir o iniciar un poco esta tertulia desde ese ángulo. Señor Cano, la filatelia que ustedes en Afinsa nos vendían a los clientes mediante contrato, ¿es una filatelia que se revalorizaba? ¿Es una filatelia auténtica? ¿Era una filatelia falsa? ¿Nos puede dar detalles de esto, por favor? Claro, con mucho gusto. Además, son detalles que están a la vista de todos aquellos que quieran realmente conocerlos. No es algo que ha estado oculto en estos 5 años. No lo estuvo oculto antes de la intervención, no lo estuvo oculto después. Más todavía, es muy interesante subrayar 5 años y meses después de la intervención, que cuando ésta se produjo y se alegaron argumentos como los que usted acaba de exponer, en aquel momento nadie, fíjese lo que digo y lo subrayo, nadie había verificado la existencia o no de sellos, su idoneidad para la inversión y si los clientes eran receptores o no reales de la adquisición que estaban haciendo. Y se hicieron unas imputaciones basadas en meras elucubraciones, hipótesis sin contrastar y que no responden ni siquiera a un razonamiento lógico, en el aire, absolutamente en el aire. Ha sido después, y después de soportar aquellas criminales imputaciones, cuando los hechos han acreditado su falsedad. Pero mire, Mila, como usted sabe además muy bien, a pesar de ello, la situación en la que se encuentran todos aquellos afectados por esta intervención y por lo tanto por esas imputaciones es exactamente la misma como si las imputaciones hubieran quedado verificadas. Hay más de 150 millones de sellos. Cada cliente es propietario indubitativo de aquellos que compró, que son propiedad suya exclusiva. Todos los sellos que adquirió son auténticos. Más aún, aquel sello que tenía un importe superior a 2.000 euros tiene un certificado de autenticidad. Y el que no es de importe superior a 2.000 euros, el proveedor garantiza su autenticidad. Todos los sellos que Afinsa adjudica se revalorizan. ¿Y por qué lo digo yo? Pues porque lo hemos demostrado. ¿Ha habido acaso alguien que sobre los sellos que Afinsa vende o vendió haya hecho alguna comprobación estadística de sus índices de revalorización? ¿Cómo se puede afirmar por parte de alguien que se revalorizan o no sin haber presentado consecuentemente un estudio que acredite aquello que afirma? Se afirma algo, no se establece ninguna base empírica ni ninguna base experimental de acreditación y sin embargo parece que el resto de las personas lo aceptan como si fuera la verdad revelada. Luego, por lo tanto, no hay duda alguna de que los sellos existen, de que son auténticos, de que se revalorizan, de que hay prueba suficiente para acreditarlo y también hay prueba suficiente de que nadie, cuando hizo aquellas imputaciones que dieron lugar a todas esas acusaciones que de manera pública se han vertido a lo largo de estos años, nadie sometió su aseveración a prueba alguna. Señor Cano, ¿dónde está la filatelia en este momento? Porque, corríjame si me equivoco, estaríamos hablando de un universo filatélico de 150 millones de unidades filatélicas perfectamente referenciadas y catalogadas, no catalogadas, sino en sus sobres correspondientes y adjudicadas perfectamente a los clientes. Yo recuerdo cuando yo adquirí como clienta de Afinsa los lotes filatélicos, que decidí dejarlos en depósito en las cámaras acorazadas de Afinsa porque entendía que era un modo excelente de conservación. Pero ahora mismo mi preocupación es, yo sé que esa filatelia es de mi propiedad, yo voy a luchar hasta donde pueda para recuperar esa propiedad de algo, un bien tangible que yo he comprado, pero yo no sé en qué situación está ahora mismo de conservación mi filatelia, porque ¿dónde está? En las naves, en las cámaras acorazadas de Afinsa, ¿no? Hace tiempo que dejaron de estar en las cámaras acorazadas de Afinsa, que por cierto, de seguir estando, a la propia empresa le costaría mucho menos dinero su conservación. Están en las naves de logista. Pero de todas maneras tengo que subrayar que esa es una pregunta que hay que hacerle
a los administradores concursales. Son a ellos a los que les cabe la responsabilidad de custodiar elementos que son propiedad de los clientes de Afinsa y elementos que son propiedad de Afinsa. Y los administradores concursales no se han prodigado en estos años ni en informar a los accionistas de Afinsa, ni en informar, dirán ellos por supuesto, a los antiguos administradores de Afinsa, pero más todavía, ni siquiera de informar a los clientes de Afinsa. Esa cuestión, como otras muchas cuestiones que están relacionadas con su administración, permanecen ocultas. Sin embargo, y puesto que tengo información al respecto, puedo decir que los sellos se encuentran en más de 11.000 cajas en las naves de Logista. Yo diría que bien identificados, bien separados. Fíjese que digo bien y no digo perfectamente identificados y perfectamente separados. Utilizaría esos adjetivos antes de mayo del 2006, pero ahora no puedo hacerlo. Sé que están bien separados, bien identificados, porque a pesar de la precipitación con la que se llevaron de las cajas fuertes de Afinsa a Logista estos sellos, los empleados de Afinsa tuvieron la diligencia de depositar en esas cajas habilitadas para el transporte los sellos en sus elementos originarios de conservación, que incluye una identificación nominal de cada uno de los paquetes a favor del cliente que es propietario del mismo. No me consta cómo se hizo ese proceso, ni si está, como he mencionado, perfecto, pero desde luego está bien, a tal punto que trabajos posteriores, muy recientes, que seguramente hayan sido requeridos y necesarios por la administración concursal y necesarios por orden del juez para la identificación nominal de los sellos, haya resultado mucho más sencillo realizarlos precisamente por esa buena clasificación originaria de los mismos. Cuando se nombra administrador judicial de Afinsa, a don Javier Grábalos, él hace una valoración de la filatelia, si no estoy equivocada, refiriéndose o tomando como referencia los catálogos, 2.129 millones de euros. Y con el paso del tiempo nos enteramos, porque está públicamente escrito, consta así en internet, que cuando él dio traslado de este informe al juez Baltasar Garzón, el juez Baltasar Garzón le dio orden expedita e inmediata de cambiar la valoración de ese informe, de echarse para atrás, porque ese déficit patrimonial al que yo me estaba refiriendo al principio de nuestra entrevista, al que han abocado a la compañía, por un cambio contable, con esa valoración de 2.129 millones de euros que incluye la filatelia de Afinsa y la filatelia propiedad de los clientes, no solamente la empresa no estaba en insolvencia patrimonial, sino que tenía un un superávit de 400 millones de euros. ¿Conocía usted, es conocedor de este...? Por supuesto. Lo conocía porque he seguido diariamente e intensamente todos los avatares de esta causa en estos últimos 5 años. Y he leído mucho al respecto precisamente del incidente que usted menciona. Es realmente muy relevante, pero me va a permitir que amplíe para una mejor comprensión de una cuestión además por la que usted ha empezado, este tema del déficit patrimonial tan relevante. El déficit patrimonial se origina por los siguientes elementos. Lo primero, por la transmutación de la ley, por la alteración de lo que según el ordenamiento legal español en ese momento era la naturaleza jurídica del negocio de Afinsa, en donde existía un negocio de carácter mercantil y consecuentemente los responsables de su administración tienen que realizar una contabilidad de su actividad, de los resultados de su actividad consecuente a la ley, pasa de pronto por el criterio arbitrario de alguien que no tiene conferida esa potestad, como es una inspectora de la agencia tributaria, pasa a ser un negocio financiero. Y de pronto un compromiso de recolocación o de recompra
pasa a ser calificado como un pasivo. Y el objeto de la venta, propiedad además, puesto que se perfeccionó de aquellos adquirentes en su momento de esos bienes, que eran nuestros clientes, pasa a ser parte otra vez del activo de la compañía. Se encuentra la empresa, por lo tanto, con un pasivo además que se trae a valor presente cuando ese compromiso, que no pasivo, se extendía en muchos casos por 10 años o por 15 años. Se trae a valor presente. Y el activo que balancea esa obligación, ese pasivo, ¿qué se hace con él? Pues si se refleja al valor de la venta o si se refleja al valor que escrupulosamente se ha seguido a lo largo de toda la historia del mercado filatélico en procedimientos forenses, en procedimientos judiciales, que es lo que digan los catálogos, pues ni siquiera así hay déficit patrimonial. Ni siquiera así hubiera habido déficit patrimonial. Luego se necesitan dos cosas. Lo primero, un cambio en la calificación del negocio, un cambio en la contabilización de sus operaciones y una devaluación escandalosa de los activos de la compañía, que en este caso incorporan los sellos adquiridos por los clientes. Entonces, hete aquí que la señora Yabar, inspectora de la agencia tributaria, cuando hace esas afirmaciones en su informe, ni sabía los sellos que Afinsa había vendido a sus clientes, ni los había visto jamás en los almacenes de Afinsa, ni tenía potestad alguna para hacer un cambio en la interpretación de la ley. Porque ¿quién es una inspectora de Hacienda para cambiar la ley? ¿Quién es incluso para interpretar la ley en flagrante violación del principio constitucional, incluso de confianza legítima hacia otros ámbitos de la administración, en contradicción contra sentencias del Tribunal Supremo que exige a la administración pública coherencia y respeto en cada uno de los ámbitos con los pronunciamientos de los ámbitos profesionales que antes han dictado al respecto sus doctos pareceres? ¿Quién es ella para hacerlo? Pues lo hizo. Y se aceptó como verdad revelada, porque eso fue aceptado sin verificación alguna, sin pedir mayor contraste a organismo de ningún tipo. Fue aceptado por el Ministerio Fiscal de manera sorprendente, al menos me tienen que permitir que para mí, que he visto la investigación previa del Ministerio Fiscal, en donde, ¿qué es lo que no hay? No hay ningún informe pedido al Banco de España, no hay ningún informe pedido al Ministerio de Economía y Hacienda, o alguno de sus organismos dependientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿verdad? Ni la Dirección General de Seguros. Por cierto, todos ellos informes pedidos a posteriori. No hay. Se acepta como verdad revelada lo que dice la señora Yabar, que insisto, ni tiene potestad para hacer una interpretación tan sui generis de la ley vigente en aquel momento, ni por supuesto debería de tener solvencia profesional, porque que se sepa, esta mujer, y lo digo con todo el respeto, esta mujer no es ni aficionada al mundo de los sellos, no digo ya experta como para calificar el valor de un sello, ni aficionada, pero es que además no había pedido el concurso, la intervención de ningún experto, ni siquiera presunto, como luego ocurrió, ni presunto, nadie. Pero si no sabía ni los sellos que nuestros clientes habían comprado. Entonces, si no sabes los sellos que ha comprado la clientela Afinsa, si no sabes, por lo tanto, la composición de ese activo devenido que tiene Afinsa, si no sabes la valoración de la misma, y a pesar de que te saltas la ley y te inventas un pasivo y un activo, ¿de dónde sale la insolvencia? Si no se sabe aún. No se sabe, no hay ninguna prueba al respecto. De manera que, ciertamente, el capítulo de los sellos es muy importante, pero no es el primigenio. El primigenio, el que da origen a una sentencia, a una querella primero, y a una disposición todavía provisional de investigación, una disposición cautelar del juzgado de instrucción número 1, que cierra las cuentas de la compañía, que cierra la actividad de la empresa, es la presunción de que la compañía estaba realizando una actividad para la que no estaba autorizada. No se dedicaba a vender y comprar sellos, se dedicaba a captar ahorro público. Pero, si me permite, eso ya se ha caído. Quiero decir, porque sí, últimamente hemos tenido conocimiento de una serie de sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, creo que también de la Audiencia Provincial,
que definitivamente hablan del negocio comercial y de la mercantilidad de Afinsa. De manera que... Mila, permítame, claro, eso se sabe, parece, con mayor contundencia, con mayor, ¿cómo diría yo?, rotundidad a partir del año 2010, pero es que se sabía en el año 2006. Es que en el 2006 Afinsa llevaba 25 años y 6 meses operando en el mercado español. 25 años y 6 meses, con pleno, total e intenso conocimiento de todos los organismos competentes en el ámbito financiero, económico y monetario de este país, a la luz del día, con una enorme interacción con la administración pública, enorme interacción con la administración pública, y en casi 26 años en la que Afinsa ha desarrollado el mismo negocio, es decir, desde 1980 hasta el 2006, el mismo negocio, el mismo negocio. No solamente no ha sido sancionada, sino ni tan siquiera amonestada por infracción legal alguna. ¿Ok? En ningún caso, permítame, en el 2006 existía un cuerpo legislativo cierto, específico de las compañías que en España promovían la inversión, fueran financieras o no fueran financieras, que determinaba, como su propio nombre indica, por ley, a qué atenerse por parte de todos aquellos que velan por el cumplimiento de la ley en este país, por todos. Por supuesto también para una inspectora. Por todo. Ya existía. Pero además ya se habían pronunciado organismos competentes en la materia, se habían pronunciado al respecto. Pero además, la propia agencia tributaria en la que todavía trabaja esa inspectora, también lo había hecho, porque esta empresa había sido ya inspeccionada. Lo había hecho también el propio Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros. Es que en el 2006 no vivíamos en la selva, vivíamos en un país, todos pensábamos, civilizado, con un completo ordenamiento jurídico en el que el principio constitucional de la seguridad jurídica se respetaba. Y nos dimos cuenta en el 2006 que no era así. Y fíjese, después han pasado muchas cosas. Entre otras, usted cita las últimas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. También, y hace bien, luego si quiere lo comentamos, de la Audiencia Provincial, la sección 28 de la Audiencia Provincial. En el ámbito jurisdiccional o jurisprudencial, mejor dicho, no hay duda alguna. Hay doctrina incluso, porque hay más de una sentencia por parte del Tribunal Supremo al respecto. El negocio que hacía Afinsa es un negocio mercantil. ¿Y ha pasado algo? ¿Ha pasado algo desde ese momento a hoy? No. Pero es que ya en enero del 2008 teníamos una ley aún más expresa, aún más cierta, aún más explícita que la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva del año 2003. Una ley hecha a la medida del negocio que desarrollaba Afinsa, en el que desde su prólogo hasta su articulado, en todos sus artículos, queda claro que la actividad de la compañía era mercantil. ¿Se ha interrumpido el concurso? ¿Se ha echado abajo el informe de los administradores concursales que parte de la premisa de que el negocio es financiero? ¿Se ha paralizado la investigación o se ha cambiado en el procedimiento penal? ¿Se ha tendido un cable a los afectados por un error clarísimo en la calificación de una actividad y las consecuencias ulteriores que ese tema arrastra? ¿Se ha hecho algo? ¿Cómo es posible que llevemos más de 5 años en la constatación más absoluta por parte de todos, porque todos lo saben, lo sabe hasta el propio Ejecutivo, y lo sabe, por cierto, desde un momento muy temprano, porque la actual vicepresidenta del Gobierno, ministra de Economía, ya en junio dijo que el carácter de la actividad de Afinsa, del negocio de Afinsa, era mercantil. Entonces, ya, si todo el mundo lo sabe, si consta en todos los ámbitos, ¿por qué, sin embargo, todos padecemos la situación que padecemos como si todo lo que nos han imputado, todavía no acusado, imputado, hubiera sido cierto? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la tutela judicial efectiva? ¿Dónde en este país?
¿Por qué tienen que seguir los clientes de Afinsa, sus trabajadores, sus proveedores? Y en último lugar, y casi sin mencionarlo, también sus accionistas, padeciendo un error de esta naturaleza, de esta dimensión. ¿Es que acaso hay bula en este país para que profesionales como los que han cometido estos errores puedan hacerlo y no pase nada? Y es después, cuando usted menciona que sin embargo se deriva el foco hacia el tema de los sellos. ¿Pero cómo después? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo desde el principio? ¿Por qué no se sometió a la empresa a esa cautela, a esas investigaciones que ahora parecen que son tan necesarias? Primero se condena y se ejecuta la condena. Después verificamos si era pertinente haber hecho aquellas acusaciones y buscamos las pruebas. Y si no están, ¿qué más da? Si ya la empresa está liquidada, ¿verdad? Señor Cano, a mí, y creo que a muchos perjudicados, no deja de resultarnos chocante el hecho de que efectivamente la vicepresidenta primera del Gobierno, señora Salgado, ya en junio ratificaba la mercantilidad de Afinsa como actividad comercial, y según todo apunta, con un documento gráfico además que ha circulado en numerosas ocasiones a través de foros y blogs y en fin de internet, es el propio gobierno el que da orden a la Fiscalía Anticorrupción a intervenir la compañía. Es decir, es el propio gobierno socialista quien interviene de facto a Afinsa. Y si las acusaciones que traslada la Fiscalía son que Afinsa estaba llevando a cabo una actividad para la que no estaba autorizada, estaba llevando a cabo una actividad financiera, y un mes más tarde la que entonces era ministra de Sanidad y Consumo está diciendo que la actividad es mercantil, ¿de qué estamos hablando aquí, señor Cano? ¿Quién entiende esto? Explíqueme, porque de verdad no soy la primera y la única que está absolutamente perdida en este laberinto. Yo creo que su comentario surge de la benevolencia hacia los miembros del gobierno, porque en estos 5 años estamos todos acostumbrados a ver que se dice una cosa y se hace la contraria, y se hace la contraria y se vuelve a decir la cosa original. Yo al principio me podía sorprender, de hecho me sorprendí de ello, de leer la carta de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Me parece una fanfarronada, por otra parte, una bravuconada, de escuchar las declaraciones en televisión del señor Moraleda y del señor Rubalcaba, que no nos concedió ni el derecho a la presunción de inocencia. No han sido los únicos, porque la prensa nos ha tratado y les ha tratado de una manera ignominiosa. Siempre he pensado, cuando he escuchado esto, he pensado siempre lo atrevida que es la ignorancia, con unas dosis de mala voluntad, si se quiere, ¿verdad? Unas gotitas. Sí, unas gotitas. Bueno, entonces, quiero decir que ciertamente es una fanfarronada, quizá aquella nota de la Comisión Ejecutiva del PSOE, pero cuando el tema se estudia probablemente por los ámbitos técnicos de la administración pública, por la Abogacía del Estado, cuando se consulta los informes técnicos que obraban en la Abogacía General del Estado, por ejemplo, que ya había emitido un informe preliminar, o cuando se repasa las actuaciones y la relación que nuestra empresa tenía, relación ordinaria me refiero, con el Ministerio de Economía y Hacienda y con sus organismos, es muy probable que desde el primer instante ya los cuerpos técnicos digan, un momentito, habrá que cambiar el foco, habrá que cambiar el objetivo. Y es desde aquel momento, porque no solo se manifiesta la señora Elena Salgado, el propio señor Zapatero, en respuesta a las preguntas directas que le dirigen por carta y por correo electrónico clientes de Afinsa, se manifiesta a través de su secretario, se manifiesta al respecto del carácter mercantil del negocio de la compañía. Y dicen además todos ellos, pero no importa, por cierto, argumento que se sigue repitiendo, no importa, porque aunque el negocio sea mercantil, ya se entenderán los organismos judiciales. Es decir, la intervención de los organismos judiciales no depende de la calificación del negocio. Pero ¿cómo que no depende de la calificación del negocio? Si todo el procedimiento trae causa del informe de la señora Yabar, que califica el negocio como financiero
y la actividad de nuestra compañía como captación de ahorro público. Y la primera página de la querella del Ministerio Fiscal se abre así, diciendo que nos dedicamos a un negocio de captación de ahorro público. Y por lo tanto estamos engañando masivamente a todos los españoles, a todas las administraciones de este Estado, y nada menos que durante casi 26 años, a plena luz del día, con el conocimiento de todos y sin que nadie haya dicho nada, nada. Ya lo dicen en el principio, para luego añadir aquello de no hay sellos, claro, no hay sellos. Si no los habían visto, si no los habían ni buscado, se pueden atrever a decir no hay sellos, pero si los hay no hay problema, porque son falsos. Y además están sobrevalorados en relación a qué. Aquí están sobrevalorados. ¿Cuál es el índice de referencia que toma aquel que dice que un objeto, que un bien está sobrevalorado? ¿Qué tendremos que ir a preguntarle a la señora Yavar, al Ministerio Fiscal? ¿A quién le tenemos que preguntar en relación a un bien que fluctúa en el libre mercado respecto de cuál es su precio? Yo no recuerdo ni en la Cuba más reaccionaria de Fidel Castro, recuerdo algunos viajes a Cuba en los que cuando me iba a comprar unos zapatos, todos los zapatos tenían el mismo precio, ni siquiera en aquellos momentos de hace ya muchas décadas, todo valía lo que una autoridad decía. ¿Va a pasar eso en los sellos? ¿Va a pasar eso en los sellos? ¿Le van a negar a una empresa mercantil en busca de su legítimo beneficio la gestión eficiente del margen dentro de la licitud de las leyes de mercado? ¿Le van a negar eso? ¿Y van a decir el estereotipo de estar sobrevalorados? Así sin más, como un brindis al sol. Están sobrevalorados, claro, porque usted sabe cuál es el precio que le corresponden a esos bienes y como nosotros los vendemos a otro, usted dice que está sobrevalorado. Es un tema realmente aberrante, que cuando se repite incluso a estas alturas en voz alta, a mí me sigue dando vergüenza hacerlo, porque he tenido que soportar la estulticia, la ignorancia de personas que opinan al respecto sin conocimiento alguno de estos mercados, sin conocimiento alguno de los bienes de los que hablan, sin tener ni idea de cuál es la interacción entre los distintos agentes del mercado y cómo se transacciona en ellos. De ninguna manera. Pues todavía hoy se sigue hablando de si los sellos estaban o no sobrevalorados. Me está diciendo entonces que los bienes tangibles de colección y la filatelia es, si no es que se ha encargado el sector, que yo creo que se lo han encargado, evidentemente un bien tangible de colección, si se revalorizaban de una manera que permitía a clientes, como hemos sido nosotros los clientes de Afinsa, invertir con la tranquilidad de que estábamos haciendo una inversión que en el tiempo sería una buena inversión. Claro, lo puedo afirmar tajantemente sin que en ello vaya ningún mérito particular. Quien ha afirmado lo contrario lo ha hecho desde la ignorancia o desde la mala voluntad, porque es muy sencillo acreditar la revalorización que experimentan los bienes tangibles de colección a lo largo del tiempo, particularmente cuando se trata de bienes seriados, como es el caso de los sellos. Es muy sencillo. La filatelia aparece en Inglaterra, y no voy a extenderme, en 1840. Al poco de aparecer la filatelia, aparecen los primeros catálogos que inventarían todos los sellos emitidos en cada país. Y así, todos los años. El primer catálogo aparece en Francia, el siguiente catálogo aparece en Bélgica, y estamos hablando de 1860, 1861. Y desde aquel momento, todos los años han aparecido catálogos, y todos los coleccionistas, aficionados o interesados, han seguido el curso de la evolución de los precios de la filatelia a través de esos catálogos. Todos. La riqueza de ejemplos al respecto de la revalorización de los sellos es de tal tipo que realmente es ocioso traer algunos a colación. Realmente es ocioso. Ilustran la literatura, han ilustrado el cine y sobre todo han ilustrado las revistas científicas, la bibliografía de los especialistas, al punto de hacerse una disciplina económica también, además de técnica también, además de artística, además de social. La filatelia está elevada a la categoría de ciencia auxiliar de la historia, pero también es una disciplina de carácter económico, que se ha estudiado profusamente por catedráticos de economía,
por instituciones económicas como banco, como fondos de inversión. ¿Acaso tengo que mencionar los informes que ha hecho el banco americano Salomon Brothers al respecto de la evolución, de la revalorización de los sellos? Tengo que decir que según esos estudios que datan de los 80, a 5 años la filatelia era el sexto activo de inversión en Estados Unidos y a 10 años el segundo. Tengo que decirlo, es necesario que lo diga. Tengo que mencionar el índice de revalorización filatélico americano del periódico Linds o el de Stanley Gibbons en Inglaterra. Pero ¿cómo es posible que alguien niegue una cosa que solo hay que constatar a partir de que uno tiene el interés de investigar? Hay tesis doctorales que han estudiado la revalorización del sello, tesis doctorales que han merecido la calificación sobresaliente cum laude, editadas a disposición de cualquiera que quiera verlas. Una universidad española, la Rey Juan Carlos, tiene aún un departamento de análisis y estudio de la filatelia como bien de inversión. Y sin embargo, hay que aguantar en foros, en tertulias, en periódicos, en revistas, los comentarios de unos o de otros, que lo único que hacen es acreditar la ignorancia y el desparpajo con el que esa ignorancia les hace obrar. Desconocimiento total. Creyéndose impunes. Es curioso, creyéndose impunes a la hora de hacer ese comentario. Luego todo eso, que son generalidades, claro, se imputa a los sellos de defensa, sin decir en concreto, mire usted, de estos 30 grandes subconjuntos filatélicos, vengo a traer el caso de que de 150 millones de sellos que han comprado nuestros clientes, hay 30 grandes subconjuntos filatélicos que se amplían a 150 en la siguiente división y que llegan hasta 600 agrupaciones filatélicas distintas. 600. Porque claro, no se puede hablar de la filatelia como uno habla del oro, ¿verdad? Más bien se parece a cuando uno habla del arte. Cuando uno habla del arte, como decía este acreditado experto inglés, ¿verdad? El DP, se llamaba, él era experto en arte. Dublin. Charles Dublin. Perdón. Personaje. Seguramente he querido olvidar su apellido. Sí, me extraña. Bueno, Dublin. Entonces, este individuo decía que sí, que era sin vergüenza ninguna, era experto en arte. Claro, arte etrusco, en cerámica japonesa, ¿verdad? En arte contemporáneo. Era en arte. Y con el mismo desparpajo era experto en sellos. Sí, pero este mismo señor acredita y dice en declaraciones a un periódico que él jamás había visto. No se lo cree. No se la creía. filatelia de Finson. No. Porque él no creía que existiera. Que fuera posible que existiera. Esa agrupación, sí. ese universo filatélico. Fíjese la ignorancia, y el atrevimiento, las dos cosas. Mire, en el año 2005, un dato, porque hablar de opiniones, ¿verdad? Todo es más sencillo, pero lo importante es dar dato. La Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia, ojo que estoy citándola por su nombre exacto, Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia. En el año 2004 ya dio la información de que solo a través de eBay se vendían, solo a través de eBay, 2004, 5.000 millones de dólares en sellos de colección. Ojo, eBay era un fenómeno en el 2004 relativamente reciente, sobre todo era muy reciente, particularmente la venta de filatelia. Había muy pocos operadores que vendían sellos por internet y más por eBay, que es, por cierto, un operador entre particulares, de oportunidad. Bueno, 5.000 millones. Un año más tarde, otro prestigioso instituto de investigación de lo que era el comercio por internet estableció que ya eran 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Bueno, entonces, lo digo para ilustrar lo que eran las cifras de este mercado. Hay muchos más de 100 millones de coleccionistas en el mundo. Hay muchos más de 30.000 comerciantes registrados. Muchos más. Hay millones de particulares que se manifiestan coleccionistas o inversionistas o las dos cosas en filatelia, que también realizan transacciones unos para con otros. Y hay una base científica de observación muy reglada sobre la evolución de la filatelia. En Afinsa trabajaban centenares de especialistas. Teníamos muy investigados los mercados del sello. Y dentro de cada uno, las características
de cada ejemplar, de cada serie. ¿Y cuáles eran sus perspectivas y sus proyecciones? ¿Pero qué tiene de raro si Afinsa era la mayor organización filatélica que existía en la Tierra? ¿Qué tiene de raro si solo su organización orientada al coleccionismo de sello sigue cotizando en la bolsa americana? Sigue siendo el cuarto operador más importante en bienes de colección de la Tierra y solo lo adelantan las empresas relacionadas con el mercado del arte. ¿Qué tiene de raro, por lo tanto, que la organización tuviera los mejores especialistas en este mercado, en el mercado del filatelismo? Y se sabía qué sellos habría que adquirir para tener a favor de nuestros clientes las mejores expectativas de valorizaciones futuras. Se sabía con el índice de certeza que todo el mundo se maneja en el territorio de la inversión, no financiera, que eso es el juego de la ruleta, el casino, prácticamente. No, en este tema, en el tema de los tangibles de colección, que es distinto, mucho más comprensible, mucho más científico, mucho más humanizado, si se quiere, menos sujeto a la arbitrariedad, al criterio de un chat, quiero decir. Ahí sí se sabía, y nuestra empresa adquiría e identificaba para adquirir en el futuro aquellas acumulaciones filatélicas, aquellas series filatélicas que se encontraban en las mejores condiciones de escasez, que es el elemento fundamental que garantiza a largo plazo la revalorización de cualquier bien de colección. Y a esas series las compraba. ¿Para beneficio de quién? De sus clientes. Y las compraba, puesto que lo hacía grandes almacenistas en algunos casos, si era posible, al mejor precio que podía. Y las vendía a su justo precio, al precio que podía defender a largo plazo, que era el que reflejaban los catálogos. Precio por el que en un momento determinado lo vendía y a partir de ese momento lo vendería a otro, por lo que dijera ese catálogo, o lo compraría para sí. Lo compraría para sí. Si sería importante la fijación de ese precio, que servía para vender, pero también para comprar. Señor Cano, habla de catálogos una y otra vez, se refiere lógicamente a la referencia, al precio de la filatelia, a valor de catálogo. Una de las acusaciones que hay contra Afinsa es que sus catálogos estaban sobrevalorados. ¿Ya no existen catálogos en circulación editados por Afinsa? Una vez más surge ese término de sobrevalorados, ¿verdad? ¿Sobrevalorados en relación a qué? Vuelvo a decir yo. Sobrevalorados. Esa persona que afirma que los catálogos de los que Afinsa era editora están sobrevalorados, lo hará porque habrá estudiado la cotización de esos catálogos, de los sellos de esos catálogos, junto con otros catálogos. Supongo, ¿verdad? Es lo que usted puede pensar. Se podría pensar así, se podría claro. Pensar, ¿verdad? Para afirmar tan categóricamente que están sobrevalorados, tiene que ser con respecto con claro, exactamente. Bien. Pues resulta que no lo han estudiado. Ya. Porque si lo hubieran estudiado, se hubieran dado cuenta de que no es así. ¿Y qué elemento objetivo tiene cualquiera que quiera mirar al respecto para darse cuenta de ello? Pues fíjese, la respuesta al informe de los administradores concursales. En el incidente concursal de Afinsa se contesta a esa imputación realizada por la administración concursal. Pero se le contesta con hechos. Se le dice, mire usted, estos sellos, el catálogo Michel de Alemania, los valora de esta forma. Y el catálogo Donfield, de la editorial Donfield, propiedad del grupo Afinsa, los valora de esta manera. Mire usted las diferencias, 1%, 2%, un 3%. Pero también le dice lo que al respecto establece el catálogo Iberitelier, o el catálogo Stanley Gibbons, o el catálogo Unificato de Italia, o el Fatit. Todos los catálogos que usted quiera. Lo dice, lo constata y le dice el porcentaje de diferencia entre la cotización que figura en uno y en otro. Y habla por sí sola. Y habla por sí sola. ¿Cómo es posible que alguien, primero, haga una afirmación en presencia de ninguna evidencia de lo que se le ocurre, seguramente siguiendo el ejemplo del maestro digo con cierta ironía, o de la maestra, y en presencia del dato, ya constatado el dato,
que se pone negro sobre blanco en nuestro incidente concursal, nadie dice nada. Se sigue diciendo lo mismo. Se sigue diciendo lo mismo. Se habla mucho del catálogo Brueggemann, por cierto, el segundo catálogo más importante de todo Estados Unidos. Un catálogo que utiliza la misma numeración que el catálogo Scott de Norteamérica, un catálogo de un enorme prestigio a nivel internacional. Un catálogo de una honda tradición americana, más de 70 años editado, se habla mucho al respecto. Se habla de que en sus ediciones europeas también pone valor a los sellos y que, claro, como en aquel momento se dice, y seguramente usted quiera preguntarme al respecto, que era de Afinsa, ese catálogo, se dice que era de Afinsa, subrayo, falso, se dice que era de Afinsa, se vuelve a decir que están sobrevalorados. Muy bien, pero no se dice que cuando el catálogo Brueggemann entra en Europa, investiga el mercado de los editores de catálogos europeos, se fija en aquellos que ponen valor a los sellos de su país de procedencia, constata que es el más objetivo, el que más se sigue por parte del mercado, y lo adopta como propio, como punto de partida, lo adopta como propio. De tal manera que el catálogo Brueggemann, en sus ediciones para la filatelia de todos los países de Europa, parte de los mismos precios que reflejan los catálogos nacionales. Señor Cano, ¿se ha referido usted al catálogo Brueggemann? Una pregunta muy concreta. ¿Era o no era propiedad de Afinsa el catálogo Brueggemann? Yo creo que cualquier estudiante de Derecho de primero sabe distinguir una opción de compra de un bien, de cualquier bien, con lo que es una compra efectiva del mismo. Afinsa tenía una opción de compra del catálogo Brueggemann. La tenía establecida a 10 años. Había pagado por esa primera opción de compra 60.000 euros. No se había perfeccionado la compra porque quedaba mucho recorrido que realizar. Por lo tanto, no era propietario. Pero fíjese, además, es que hay otro hecho que lo acredita por sí solo. Y usted es afectada por esta intervención y, por lo tanto, acreedora en el concurso de Afinsa. ¿Forma parte, acaso, de la más activa de Afinsa el catálogo Brueggemann? ¿Está como uno de los activos de la empresa? Entonces, ¿cómo se afirma que era de la empresa Afinsa? ¿Ok? Bueno, dicho lo cual, es necesario aclarar que si lo hubiera sido, como es el caso de otros catálogos, no hubiera pasado nada. Los principales catálogos del mundo son propiedad de comerciantes filatélicos, como no puede ser de otra manera. Antes he citado a Jean-Baptiste Moens, primer comerciante del que se tiene noticia francés, que fue el primer, además, bueno, segundo, porque el primero fue un catálogo de sellos que se editó en París, el segundo fue el de Jean-Baptiste Moens, que editó un catálogo. Y luego han editado catálogos los principales comerciantes de sellos del mundo. Lo ha hecho Iberi-Tellier, con Champion a la cabeza, lo hizo Bolafi, lo ha hecho la firma Stanley Gibbons, que todos nuestros clientes seguro que conocen, porque todavía al día de la fecha tiene programas de inversión en filatelia, como los tenía Afinsa, y cotiza en la bolsa inglesa, pues tiene su propio catálogo. Lo mismo pasa en Suecia, lo mismo pasa en Suiza, lo mismo pasa en Grecia, lo mismo pasa en Bélgica, en Holanda, que es el propio gremio. En España es el gremio de comerciantes el que edita un catálogo. No puede ser de otra manera. ¿Acaso en el mundo del arte, por ejemplo, otro elemento de colección por excelencia, las principales firmas de transacciones en bienes de arte no son las más estimadas a la hora de hacer valoraciones? ¿Va a haber alguien que le corrija la valoración de un bien a Sotheby's o a Christie's? ¿Va a haber alguien que consulte lo que vale un Picasso, un Zurbarán, un Greco? Entonces, ¿cómo se explica, y perdóneme que le interrumpa, que no se haya utilizado el precio de los catálogos para la valoración de la filatelia y que se haya hecho mediante muestreo estadístico? Se explica perfectamente, porque todas las actuaciones en el ámbito concursal, incluso en el penal, en este asunto de Afinsa, son arbitrarias y ajenas por completo a la costumbre. ¿Cómo es posible que no se utilice el catálogo cuando es elemento forense utilizado en los procedimientos judiciales? Cuando los principales expertos, los principales peritos homologados al respecto, como tales, son los que establecen como referencia válida esa. Pero no nos damos cuenta que contra la opinión de uno cabe la opinión de otro. ¿Por qué va a ser mejor la opinión de este señor y no la de aquel? ¿Por qué?
¿Por qué lo va a ser? Incluso hay otros bienes usados, si me permite, en este caso no de colección, pero usados, que para dirimir algunas cuestiones como las puramente tributarias utilizan los criterios de referencia de determinados catálogos, como el Kanban en el mercado de los coches usados. Es curioso, ¿no? No me voy a entretener en ese asunto, pero lo cito a colación. Bueno, por lo tanto, Afinsa era, o mejor dicho, entre el conjunto de actividades que tenía Afinsa, entre las que están todas las posibles en el mundo del sello, estaba la edición de catálogos como la de revistas. Había empresas que editaban catálogos. Estaban, por lo tanto, dentro del grupo Afinsa. ¿Y eso qué significa? Que Afinsa contrataba a expertos, a especialistas, ¿en qué? En las valoraciones para catálogos, para que hicieran esa labor. Y ponía en el mercado un producto que se tenía que ganar la credibilidad del mercado. ¿Se la ganaba o no se la ganaba en virtud del acierto, el error en sus trabajos, en sus valoraciones? Y un ejemplo, si me permite. 5 años después de la intervención, el catálogo filatélico Afinsa de Portugal se sigue editando en Portugal. Es la referencia mundial para valorar los sellos de Portugal. Ojo, en el 2010 la última edición. En el 2010 la última edición. Los expertos que Afinsa contrataba y que nadie tiene derecho a juzgar sobre su independencia, que eran expertos antes de que Afinsa los contratara y que han sido expertos después de que Afinsa fuera intervenida, siguen prestando ese servicio. ¿A quién? ¿A Afinsa? No, al mercado del coleccionismo portugués, a los coleccionistas, a los comerciantes. Y fue por petición de ellos, después de la intervención, por los que ese catálogo se siguió editando, que no le cuesta, por cierto, dinero a Afinsa, porque de sus ventas se refleja una actividad lucrativa. Bueno, hay muchos ejemplos al respecto. El que una empresa sea propietaria de un catálogo no descalifica el catálogo. El catálogo se califica positivamente o negativamente por su contenido, por sus méritos. Más aún porque no está prohibido en este mercado, faltaría más, que el que quiera vender lo que es suyo lo venda según sus listas de precios. Sus listas de precios. Las listas de precios que ofrece el mercado en transparencia y que el mercado acepta o rechaza. No necesita un catálogo, vale con sus listas de precios. Ok. Cuando se hace un catálogo se hace por otra razón distinta, diferente. Se trata de ayudar a establecer, con el esfuerzo y con el trabajo, un criterio de orientación, de información, de divulgación respecto de estos bienes de colección para todos aquellos coleccionistas o inversores que se interesan por los mismos en el mundo. Señor Cano, al principio de nuestra entrevista hablábamos de la importancia que ha tenido en todo este asunto las actuaciones de una inspectora de la agencia tributaria, la señora Yabar. Pero las tesis de la señora Yabar quedan perfectamente reflejadas posteriormente en el informe que hacen los administradores concursales, de manera que han seguido a pies juntillas lo que ella ha ido diciendo. La tesis de que la actividad es financiera, el cambio de criterio contable, hasta llevarnos a la situación en la que estamos ahora de liquidación. ¿Qué opinión le merecen estas actuaciones? Estoy seguro que no le costará mucho esfuerzo imaginársela. La tesis de la señora Yabar fue seguida por el Ministerio Fiscal y fue seguida por el Juzgado de Instrucción número 1 cuando estableció el sobreseimiento de ingresos de cobros y pagos y, por lo tanto, el cierre de la actividad de la compañía. Los administradores concursales no han hecho más que seguir lo que ya estaba escrito, seguir el guión, probablemente. No con ello quiero decir que no tengan una flagrante y gravísima responsabilidad en este tema, pero desde luego con su actuación lo que han hecho es pervertir la ley al dar una orientación al concurso contraria a lo que establece el derecho. Más todavía, ha tenido que llegar la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, que por cierto pertenece al mismo orden jurisdiccional al que ellos se deben, al juzgado mercantil al que se deben, para corregir esa interpretación del negocio jurídico de la compañía.
en sentencias de marzo y de julio del año 2010. ¿Ok? Y en el año 2010 también ha tenido que llegar a la Audiencia Nacional, primero, y luego nada menos que el Tribunal Supremo, en dos sentencias del mes de diciembre, con lo cual queda establecido doctrina jurisprudencial, ¿verdad? Doctrina jurisprudencial, que es un tema de una extraordinaria importancia, de una extraordinaria relevancia, que por lo que parece, por ejemplo, este es el caso, hay gente en el ejercicio de sus responsabilidades que ningunea. Y ha dicho que el negocio es mercantil. Y si es mercantil, no es una cuestión de decisión por parte del administrador de una sociedad cómo tiene que formular sus cuentas. Bien se podría interpretar en su caso que sí que están haciendo una administración desleal e ilegal, porque ¿quién les ha otorgado a ellos potestad para formular unas cuentas fuera de lo que es el ámbito normativo, fuera de lo establecido en el orden jurisdiccional? Los administradores concursales, con su informe concursal, con esos elementos que he mencionado en otro momento de nuestra entrevista, de alteración de la naturaleza jurídica del negocio y valoración criminal, y digo criminal en el sentido de falsa, de falaz, de ficticia, del avalúo de la masa activa, adultera la foto que se le hace a la compañía al inicio del procedimiento concursal y es el origen, o por lo menos uno de ellos, de todo el perjuicio que ha sufrido la compañía, sus empleados y sus clientes. Y lo digo en orden inversa a su importancia. Los máximos responsables. Todavía hoy, en el año 2011, han tenido la arrogancia, el atrevimiento, ya en presencia incluso de las sentencias del Tribunal Supremo, no solamente de la ley del 2003, no solamente de la ley del 2007, sino en presencia, como digo, de las sentencias del Tribunal Supremo, de la jurisprudencia, y ante la advertencia velada en una providencia del juez Baquer, del juez titular de ese juzgado, han tenido el atrevimiento de volver a formular las cuentas del año 2010 siguiendo ese criterio financiero. Se deben de encontrar muy respaldados, o impunes, o que pueden hacer lo que les dé la gana, porque no van a alegar ahora también ignorancia cuando el propio juez del concurso está sometiendo sus pronunciamientos en providencias o en autos, como se ha visto en este año 2011, a muchas cautelas, fiándolo a que ratifique todo esto la audiencia provincial. Pues estos señores parece que tienen carta blanca. Carta blanca para seguir manteniendo una tesis que es contraria a la ley, contraria a la doctrina jurisprudencial, y que sin embargo ellos mantienen con desparpajo, alevosía y descaro. Y mientras ellos actúan de esa manera, los bienes de la concursada están en liquidación y se supone que nuestra filatelia también. La concursada es Afinsa, nosotros somos propietarios de la filatelia. Quiero decir, ¿esta situación no se puede revertir de alguna manera? Sí, claro que se puede revertir. ¿Cómo no se va a poder revertir esta situación? Esta situación es una situación contra el derecho. Es una situación contra el derecho. Y el propio derecho establece el cauce, el mecanismo para que la situación se revierta a origen. ¿A qué origen? Al momento de iniciar el concurso. La orden, el auto del juzgado de instrucción número 1, decretando la suspensión de pagos y cobros, hace irremediable, pese a nuestra oposición, a la oposición de los accionistas, que no se hicieron cómplices. La orden, el auto del juzgado de instrucción número 1, decretando la suspensión de pagos y cobros, hace irremediable, pese a nuestra oposición, a la oposición de los accionistas, que no se hicieron cómplices de esa resolución en ningún momento, la entrada de la compañía en concurso. Pero cuidado, no es lo mismo entrar en un concurso forzoso, obligado por ese sobreseimiento de ingresos y pagos, que entrar en un concurso que aboca a la compañía a la liquidación, que se inventa un déficit patrimonial de 1.800 millones de euros. Una cosa completamente estúpida, primero, ridícula, inverosímil. No puede ser, no es lo mismo. La compañía hubiera salido del concurso, ¿qué? ¿Al mes? ¿A los 2 meses? ¿Acaso el recorrido del acreedor de ese concurso hubiera sido ni siquiera parecido si las cosas hubieran sido como establece la ley
o como han querido estos señores que sean, llevando el concurso de esta forma. ¿Quién puede imaginar que el final de la historia hubiera sido el mismo? ¿Cómo se puede eso imaginar? El deterioro, por ejemplo, de los activos de la compañía, entre los que se encuentra su participación en la empresa Spectrum ahora, Scala en su día, ¿hubiera sido siquiera parecido? ¿Hubiera sido siquiera parecido? Entonces, siguiendo el camino que establece la ley, al que ha sido después por estos errores. Entonces, ¿qué le cabe al cliente? Parece mentira por mi parte tener el atrevimiento de decírselo a usted, cuando usted es ejemplo vivo de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer, actuar, no conformarse, pero no conformarse y no quedarse en casa con la estampita, y lo digo con todo el respeto, del niño del remedio en la mesita. No conformarse y luchar, y trabajar, y seleccionar bien a los representantes que uno tiene, y cerciorarse que defiendan lo que uno quiere que defiendan, no admitirles liberalidades, no ser consentidor, como han sido, desgraciadamente, muchas asociaciones, fíjese que no digo clientes, muchas asociaciones de clientes, con las directrices marcadas por muchos abogados al frente de ellas, completamente seguidistas de estas tesis equivocadas que desde el principio han estado presentes en el concurso. Hay que rebelarse contra ellos, salvo que uno esté de acuerdo. Lo que no vale es decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no pienso así. Pero oiga, si usted está en el seno de una asociación que apoya esas tesis, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, los sellos son del cliente. ¿Cómo no van a ser del cliente? Tenían que haber sido desde el cliente desde el principio. Los sellos son del cliente, pero también es del cliente un derecho, que es un activo. ¿El derecho a qué? A ejercer la venta de esos sellos tal como se regula en el contrato. A encontrar comprador tercero, y si no, a que lo compre la compañía. Y si no hay comprador tercero, por la razón que sea, o la compañía, por la razón que sea, tampoco puede comprar, exigir a quien haya impedido el ejercicio de ese derecho. Exigirlo, exigir en ese momento, pero exigir desde la propiedad indubitativa del bien que uno ha adquirido y con el derecho que tiene a la vez reconocido también por el ordenamiento legal español. Y a las alturas que ahora estamos, y visto que el error es irremediable en fase temporal, lo que hay que hacer es exigir que el concurso se ponga a su fecha de origen y exigir a quién ha conducido a la compañía durante estos 5 años a esta liquidación trampa, porque esto es una liquidación trampa, exigir reparación. ¿Cómo reparación? Claro, ¿acaso no se han equivocado ustedes? O sea, si yo me equivoco lo pago yo, ¿verdad? Pero si usted se equivoca, ¿no lo paga usted? ¿Cómo es eso? Si usted tiene razón, y yo me he dedicado a la captura de ahorro público, con pleno conocimiento de causa, además de lo que hacía, sin la autoridad legal para ello, la autoridad del ordenamiento legal para ello, yo soy culpable, ¿verdad? Y lo pago. Pero si es usted el que se ha equivocado a la hora de hacer unas imputaciones y conducirse de acuerdo a ellas, usted no lo paga. Y el daño que ha causado por eso, que lo paguen otros, que lo pague el Estado, ¿verdad? Que hagan una dotación especial en los presupuestos generales del Estado. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué tienen nuestros clientes que aguantar? ¿Que van a venir otros a pagarles lo que ellos han perdido? No, oiga, es que esta empresa no ha suspendido pagos. Esta empresa no es un negocio fallido. Esta empresa ha cumplido durante casi 26 años con todos sus compromisos, pero cuidado, siempre. ¿Pero cómo siempre? Siempre. ¿Quién puede decir eso en España? ¿Lo puede decir alguna de estas tan prestigiosas entidades financieras que parece que tienen indulgencia plenaria para actuar en el escenario económico español? ¿Lo pueden decir ellas, que han cumplido siempre? Pues Afisa puede decir que cumplió siempre, desde 1980 hasta el año 2006. Y han tenido que llegar otros, bajo una suposición todavía hoy indemostrada, que no se mostrará nunca porque es falsa, a cerrarle el negocio. A cerrarle el negocio en el mejor año de su existencia. En el mejor año de su existencia, ¿cómo estaba la empresa en el año 2006? Con relación a Scala, usted ha nombrado hace un momentito a su empresa participada en Estados Unidos. Yo creo que el año 2005 y el año 2006, el año de la intervención, fueron 2 años críticos que marcarían clarísimamente lo que iba a ser el futuro de Afinsa.
un auténtico estallido, un auténtico boom, es decir, en la inversión en bienes tangibles y de colección, que además se iba a ver reforzada, y permítame una pequeña digresión, con el tema de la compra en Estados Unidos de su participada escala de una empresa que hubiera posibilitado la inversión nuestra, de la cartera de clientes de Afinsa, la diversificación e inversión en otra serie de bienes tangibles como son ya palabras mayores, es decir, oro, plata, platino, diamantes, metales preciosos en general. ¿Nos puede dar algún detalle de Sí, esto, por supuesto, señor Cano? claro que sí. Afinsa era una compañía compleja. Yo siempre me gustaba decir que no era una compañía alta, sino también ancha. No era una compañía preocupada solo en su cuenta de resultados, estaba preocupada en sus actividades, en tener actividades que diversificaran su cartera de productos y que pudiera realizarlas con aspiración de liderazgo. Por lo tanto, ya trabajó durante muchos años en hacer posible una fase que estaba en pleno desarrollo de crecimiento en el mercado de los coleccionables. La operación que representa Scala es realmente una operación muy ambiciosa de presencia en el mercado de los bienes de colección. Scala en aquel momento, lo importante de ella no era que cotizara o no en un mercado como el Nasdaq, no era que tuviera una capitalización bursátil que superaba los 700 millones de dólares, no era que los principales analistas financieros norteamericanos le dieran antes de final de año una capitalización que superaba los 1.000 millones de dólares, no era eso. Lo importante era que era la compañía que lideraba el sector de los coleccionables clásicos en el mundo, en el tema filatélico, en el tema numismático y de manera inminente en el tema de arte. Y además reforzaba esa presencia en el mercado de los coleccionables clásicos con una reciente adquisición coherente con su estrategia. Era la compra de la compañía A-Mark, que en el año 2005 facturó 3.000 millones de dólares en oro y que el año pasado facturó más de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Y de esa compañía, Afinsa, sigue teniendo acciones. Por supuesto. Esa es una compañía que es propiedad en este momento de Spectrum, así se llama la que era Scala, y Afinsa es propietaria del principal paquete accionarial de Spectrum. Entonces, en ese sentido, bien se puede decir que es propiedad desde ese sentido accionarial. Bueno, pero no es lo importante, porque hay muchas maneras de hacer un balance en una compañía. Uno de ellos es el puramente económico. No es, insisto, el más importante. Unas veces el negocio te va mejor y otras veces te va peor. Lo importante es la proyección, la tendencia, la estrategia de ese negocio a largo plazo. ¿Cuáles son los ámbitos de tu actividad? ¿En dónde te centras? ¿Con qué objetivos? En el terreno de los productos, en el terreno de los mercados, en el terreno de la organización experta. Y yo invito a que se repase cómo estaba la compañía en relación a esos puntos. Era la primera organización del mundo en relación a esos puntos. Sí, también era la de mayor facturación. También. Bueno, ¿y qué? Lo importante era que tenía una base sólida para el crecimiento en el territorio de los coleccionables y más ambiciosamente en el terreno de los tangibles, en el terreno de los, no de cualquier tangible, de los tangibles. Por ejemplo, el tema inmobiliario para nosotros era irrelevante, no creíamos que podíamos alcanzar liderazgo, pero sí en el de los bienes de colección y desde luego también en los tangibles de inversión como en los metales preciosos, básicamente, y los diamantes, que ya teníamos una primera adquisición de diamantes realizada para testar la respuesta en el mercado. Luego, a nivel organizativo, a nivel de estrategia, la compañía estaba en un momento envidiable. Hay que citar también, dentro del balance social en este caso, que la compañía trabajaban más de 3.000 personas. Antes he dicho que no hemos tenido nunca incidentes con nuestros clientes, reclamaciones, denuncias, ¿verdad? Bueno, lo mismo puedo decir en el plano social. Nuestra empresa jamás ha tenido un conflicto laboral. Nunca. Nunca hemos tenido representantes sindicales en Afinsa. 26 años. Nunca. Con esta dimensión de empresa, de grupo. Nunca. Y nunca hemos tenido necesidad de ello. Nunca hemos tenido ningún conflicto. No había esa dualidad empleados-empresa.
no existía. Cualquiera que lo haya vivido lo sabe. Lo sabe. Yo comprendo que los que no lo hayan vivido, como les resulta inconcebible, más bien digan lo contrario. Pero el que lo ha vivido como empleado o como cliente sabe que miente, porque no es su experiencia. Y luego están los hechos. Hay conflictos laborales, hemos tenido denuncias ante lo social, hemos necesitado resolver los conflictos con los trabajadores en base a unos representantes sindicales que tomaran la voz de todos. No, eso no existía en nuestra compañía. Entonces, desde el punto de vista de la proyección, de la estrategia, de la adecuación de profesionales y medios, desde el punto de vista de la organización interna, de procesos, de métodos, en una evolución dinámica, porque esto no va a saltos, esto es dinámico. La compañía también en estos terrenos se encontraba en su mejor momento. Y en el ámbito de los mercados, y termino porque no quiero hacerme demasiado extenso en ello, pero vale la pena mencionarlo, en el ámbito de los mercados estábamos en España, claro, es nuestro país, estamos en Europa, estamos en Estados Unidos, el mercado más importante de los bienes tangibles de colección del mundo, y empezábamos a estar, lo estábamos desde el año 98 en China. En China. ¿Cómo en China? Bueno, sí, era en China, iba a decir los mercados asiáticos, pero no, porque era China. Teníamos una empresa de subastas filatélicas en Hong Kong y teníamos ya conversaciones con la administración postal china. Estaba, por cierto, muy interesada en nuestros sistemas que promovían la inversión programada en sellos de inversión. Y habíamos tenido reuniones bilaterales en este sentido. Y es verdad que estaban en una fase inicial, a lo largo de su primer año, pero ya las teníamos marcado el camino también para ese mercado. Y en todo esto ocurre que nos rompen la confianza legítima a la que tenemos derecho como empresarios, como trabajadores y como clientes en el ordenamiento jurídico español. La administración pública está obligada a la coherencia, a mantener con sus administrados coherencia en relación al comportamiento que ha seguido durante toda su existencia. Lo ha dicho el Consejo de Estado, lo ha dicho el Tribunal Supremo en numerosas sentencias al respecto. No puede de pronto cambiar de la noche a la mañana las expectativas creadas en la sociedad respecto a la interpretación que hace de las conductas de sus ciudadanos, o en este caso de sus empresas. No puede hacerlo, no debe de hacerlo. Lo ha hecho. Pero lo ha hecho. Y asistimos todos como gallinas descabezadas a este espectáculo, sangrando, pero sin rumbo, como los héroes de las tragedias griegas, como si hubiera un sino que te supera, contra el que no puedes luchar, porque está por encima de tu voluntad y de tu capacidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de 5 años estemos todavía así? Después de haber dicho blanqueo de capitales, ¿es que no se ha leído usted los informes del Banco de España? ¿No se los ha leído? Insolvencia punible, ¿pero qué insolvencia? Haga las cuentas como marca la ley. Como ha ratificado la sentencia. Claro, hágala, a ver dónde está la insolvencia. ¿Estafa? ¿Pero a quién he engañado? Yo, durante mi vida. ¿A quién? O sea, 200.000 clientes en activo y otros 100.000 que dejaron de serlo, 300.000 clientes de España en todos los estamentos de la sociedad. Son tontos perdidos todos ellos cuando están decidiendo sobre sus inversiones. Todos se engañan como tontos. ¿Estafar? ¿Por qué no me han denunciado? ¿Estafa? ¿Pero a quién he engañado? Yo, durante mi vida. ¿A quién? O sea, 200.000 clientes en activo y otros 100.000 que dejaron de serlo, 300.000 clientes de España en todos los estamentos de la sociedad. Son tontos perdidos todos ellos cuando están decidiendo sobre sus inversiones. Todos se engañan como tontos. ¿Estafar? ¿Por qué no me han denunciado? Es que no se sabía. ¿Pero cómo que no se sabía? Es que lo hacía a oscuras. No informábamos públicamente de nuestra actividad a cada cliente y en cada momento. ¿Cómo me dice usted que yo he estafado? Estafa es lo que yo he recibido de estos poderes públicos, porque habiéndome comportado de acuerdo a la ley, ellos han estafado esa confianza y me han devuelto deslealtad, desconfianza, acusaciones, cuando yo había puesto en ellos mi confianza en su coherencia. Señor Cano, antes ha comentado usted, se ha referido a nosotros los clientes como
personas que debemos luchar por reclamar lo que es nuestro. ¿Usted cree sinceramente que nosotros los clientes de Afinsa, muchos clientes de Afinsa, éramos conscientes de la dimensión, del músculo que tenía esta empresa cuando invertimos en ella? Quiero decir, porque ha habido actitudes por parte de, usted ha dicho antes, de las asociaciones, de los clientes, que se han negado, pero negado en redondo, a luchar por sacar, por ejemplo, un convenio de acreedores adelante que hubiera evitado la liquidación. En ese sentido, ¿qué opinión le merecen esas actitudes por no poner nombres, de esas asociaciones, y por encima de ellas de los abogados que nos representan? Porque nosotros no vamos en solitario, nosotros tenemos gabinetes jurídicos que son a los que les hemos confiado nuestra defensa jurídica. ¿Qué opinión le merece cómo han ido unos, cómo hemos actuado otros? Al respecto, estoy convencido que han sido muy pocos los clientes que realmente han dudado de Afinsa. Pero han sido muchos los clientes que se han plegado a las directrices que dimanaban de sus representantes legales, que no han tenido el valor de decirles no. La historia no es como usted la cuenta, porque usted no era cliente, ni trabajador de esta empresa, ni sabe de lo que está hablando. Es diferente, es otra. No. Ha habido muchos que no han tenido ese valor, pero no significa que por no tener ese valor no hayan siempre creído que todo era un engaño, que todo era una mentira, y han sentido miedo, que está demostrado, ya vemos, sí. Está demostrado, es el sentimiento más fuerte del ser humano, más que el amor, más que la lealtad. El más fuerte, a las pruebas me remito, es el miedo. El miedo. Y nada menos que tienen delante a la agencia tributaria con su poder, a la Fiscalía Anticorrupción con su poder, a la Audiencia Nacional con su poder, y ha sido demasiado para muchos, pero no para todos, no para todos. Ha habido referencias, voces que en medio de esa mediocridad tan plana resultante del aplastamiento por miedo, se han levantado, se han alzado, y son auténticos referentes, auténticos faros para todos los clientes de la empresa, que cada vez en mayor medida se están movilizando en esa dirección, se están movilizando, claro, ahora con más seguridades. Yo he notado en el 2010 que muchos clientes, no que antes estuvieran críticos, sino que estaban callados, ahora alzan su voz, porque ha habido esas sentencias que les otorga un respiro. Ahora sí, dicen muchos, ahora sí me encuentro respaldado. Pero ¿se encuentran respaldados por qué? Por unas sentencias, no por la verdad. La verdad es primera a las sentencias, es primigenia. Eso es lo que tenía que haber sido el aliento de todos. Si usted tiene la verdad, al menos usted se cree que tiene la verdad, no tenga ningún miedo en defenderla. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar más de lo que ya le ha pasado? ¿Le puede pasar algo más? Pero si hasta le han insultado. Han salido hasta miembros de este gobierno diciendo que eran unos avariciosos por hacer una inversión en bienes tangibles, no en esa inversión financiera del banquito que te da el 2%, una inversión en un bien tangible que le daba más que el plazo fijo de un banco, y por eso era malo y sospechoso. Pero oiga, ¿por qué no me lo compara usted con el oro y con el diamante, o con la revalorización de los cuadros, o con la revalorización de las monedas, o con la de los inmuebles? ¿Cómo se atreve usted a comparar peras con castañas? Y no le pasa nada. Me compara a mí con un plazo fijo, a nuestro negocio con un plazo fijo, que es un negocio de comprar y vender dinero. Ya lo estamos viendo. Ha aumentado mucho la cultura financiera desde el 2008 en este país. Ya la gente sabe cómo va realmente esa historia, lo sabe mejor ahora. Cómo va todo el tema de las inversiones financieras, cómo funciona esto del dinero, de la compra y venta del dinero. Bueno, pues a estos clientes todavía hoy hay que decirles que tienen esperanza, que no pierdan la oportunidad de que se haga justicia para ellos, para los suyos, para sus familias, para sus bienes, pero ojo, también para su dignidad. La inversión en Afinsa era una inversión para personas inteligentes, no avariciosas, inteligentes, despiertas, analíticas, que querían saber y que no se conformaban
con la cartilla en el banco al 0,75. Eso se conforma usted. Porque, por tonto que sea, si perdón la expresión, que suena un tanto fuerte, cualquier adquisición en un bien de colección se va a revalorizar en el tiempo, como lo saben los de las instituciones financieras, mucho más que un depósito bancario o que la apertura de una cuenta corriente. Entonces, si está a su alcance y si usted se molesta en saber y en averiguar las cosas, hágalo. No ponga todo a inversión, por supuesto, una cuestión de prudencia nada más, en ello, pero diversifique. Y nuestros clientes eran personas inteligentes, inconformistas, despiertas, que no han merecido nunca, por su comportamiento, un trato como el que se le ha dado desde los poderes públicos en España. Señor Cano, vamos terminando esta larga entrevista que yo le agradezco profundamente porque creo que muchos detalles que usted ha aportado a la misma van a sorprender a muchos de los clientes que tienen muy poca información en realidad sobre lo que esconde y hay detrás de toda esta intervención, y a cualquier espectador que, aunque no sea cliente de Afinsa, esté interesado por saber realmente cuál era la operativa de esta compañía y en qué situación nos encontramos a día de hoy. Pero yo quisiera hacerle una última pregunta, si usted me permite. En estas circunstancias actuales en las que estamos, con un próximo, un adelanto electoral, va a haber elecciones el 20N, ¿qué les diría a los representantes de los partidos políticos con respecto a la situación en la que nos encontramos, ustedes como propietarios de la compañía y directivos de la compañía, y nosotros como propietarios del bien que compramos y sobre el que invertimos en Afinsa hace 6 años ya? Muy interesante pregunta. Pues mire, yo les pediría responsabilidad y coherencia. Responsabilidad y coherencia para comportarse de manera pública, tal como han manifestado en muchas ocasiones de manera privada. Evidentemente, excluyo de mi comentario al partido actualmente en el gobierno, porque siempre se ha negado a hablar, no sé si con todos los afectados, desde luego con los imputados en esta causa sí, reiteradamente, y además él mismo ha manifestado que ha alentado la actuación en contra de nuestra compañía sin, bueno, no iba a decir sin conocerla, no, conociéndola y conociéndola bien, sabiendo que no tenía soporte para una actuación de este calado, de este daño tan generalizado. Entonces les diría que se comportaran con responsabilidad y con coherencia, y que su actuación debe de partir, desde luego, de la denuncia de lo arbitraria e irresponsable de esta actuación. No vale que se concentre uno, no vale solo en buscar una solución paliativa. No, oiga, no. Es que hay que denunciar. Es obligación de los poderes públicos, si ha habido un abuso de poder por parte de los mismos, al que le toque en cada momento, denunciarlo. ¿O es que acaso también ellos se van a tapar unos a otros? Si ha habido abuso de poder, si ha habido extralimitación, sobreactuación en la actuación de los poderes públicos, en la calificación previa de unos hechos, en la actuación consecuente a esa calificación infundada de esos hechos, pues tienen que reconocerlo. Tienen que reconocer que no hay nada de lo que se dijo, que no hay base ni fundamento suficiente para una actuación tan desmedida como esta. Señor Cano, ponemos punto y final por el momento a esta entrevista, pero un ruego para usted, un último ruego. ¿Quiere decirle algo a sus clientes? Esta entrevista, este vídeo lo van a visionar cientos, miles seguramente de personas, y a mí me gustaría que la última palabra, antes de poner punto y final a nuestro turno de réplica de hoy, fuera para ellos. Han sido, para todos los que hemos trabajado en Afinsa, la única razón, el único empeño en nuestro quehacer diario. No trabajábamos por una razón material, no trabajábamos por una cuestión de ego personal, trabajábamos por nuestros clientes, en todos los sentidos, por sus razones económicas, pero también por sus razones intelectuales o de decisión, para acreditar que estaban haciendo lo correcto, que había una tercera vía o una cuarta vía para canalizar el ahorro privado más allá de los circuitos monetarios o dinerarios
que no son los únicos en donde existe la luz es la rentabilidad, no son los únicos en donde uno se puede mover con seguridad. Y habíamos creado una suerte de capitalismo popular con los tangibles, una suerte de capitalismo popular con los tangibles. Y lo habíamos hecho para nuestros clientes. Que no se nos olvide que todos los trabajadores de Afinsa eran clientes de Afinsa. Y que los clientes de Afinsa eran, en su totalidad, yo diría, además de nuestros conocidos, muchos de ellos nuestros amigos y desde luego todos nuestros familiares. Luego nos sentíamos en casa con ellos. Y ellos se sentían en casa con nosotros. No había una relación de bilateralidad. Era un auténtico, real y natural el hermanamiento. No podía ser de otra manera. Es que pertenecíamos a un mismo colectivo al margen del papel profesional que cada uno desempeñábamos. Quiero decirle, por lo tanto, dejándome llevar por aquella relación y por la confianza, por lo tanto, dimanante de ella, que levante sus corazones, Susun Cordan, que dice un amigo mío, arriba los corazones, levanten la cabeza, que nadie les obligue a bajar la frente. ¿Qué es esto de que esta es una inversión para avariciosos? ¿Qué es esto? Que esta es una inversión para especuladores. Es mentira. Y es mentira lo que ellos dicen, no lo que nosotros decimos. Hemos tenido 26 años para demostrarlo. Y nadie ha conseguido rebatir nuestros argumentos. Nadie, ni siquiera en este procedimiento de batalla desigual. Esto de igualdad de medios para la defensa es mentira. Es obviamente mentira. Pues ni siquiera así. Ni siquiera así. Seguimos con las elucubraciones, con los prejuicios, con la ignorancia atrevida. Aquella que decía Ortega, ¿verdad? Españolito, que temes todo cuanto desconoces, ¿verdad? Pues no. El cliente tiene que sentirse digno en sus decisiones del pasado, digno en la toma de decisión consciente y responsable que en su día hizo, y tiene que tener el valor, la energía, la fuerza para decir no, usted me lo podrá quitar, pero encima no me va a insultar, me podrá quitar solo lo material, pero no me va a despojar ni de mis principios ni de mis valores. Eso no lo deben de permitir jamás. Así que, Susun Cordan, Mila, Susun Cordan para todos los clientes, arriba los corazones, y esta batalla, que nadie tenga duda, que nadie tenga duda. Esto lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar. Pues en esa confianza que yo suscribo al 100%, llevo mucho tiempo luchando porque ese momento llegue, señor Cano. Usted sabe perfectamente que desde ACLA hemos hecho todo lo posible, junto con muchísimos compañeros que nos han ayudado para evitar esta ruinosa liquidación que está en el horizonte y para evitar la cantidad de irregularidades y de desatinos que se han venido cometiendo durante todos estos 5 años, ya vamos para 6, y estamos donde estamos y no ha sido posible, pero como bien acaba de decir, arriba los corazones, todavía queda mucho trecho, mucho camino por andar y al final, como dice el refrán, quien ríe el último ríe 2 veces, de manera que con alegría, con optimismo, yo le doy las gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Permítame que sea yo el que le dé las gracias a usted, de verdad que se lo agradezco, pero se lo agradezco por todo lo que representa este proceso de Afinsa, su causa. Gracias, señor Cano. Y para ustedes, ya lo saben, si quieren información rigurosa, veraz, este es su programa, Turno de Réplica, y este es, como no, su canal Afinsa. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes.